Pero una pregunta, Sí. hablas de una degradación del feminismo. Sí. ¿No consideras tú que todavía hay mucha desigualdad para las mujeres y que esta lucha es necesaria? O sea, ¿por qué? Y si es así, si rechazar el feminismo y esta lucha. Mire, a mí el tema de la igualdad me genera cierto escozor cuando La igualdad de oportunidades, por Bien. lo menos desde mi concepción, Bien. esa es la premisa Está del muy bien eso. A mí me parece que la igualdad fundamental aquí tiene que ser la igualdad ante la ley y la oportunidad de poder acceder a distintos ámbitos de forma igualitaria. Igualdad ante Dado su tema. Acá hay dos puntos. Número uno, la realidad no es blanco y negro. La realidad no es que las mujeres están peor en todas las variables y los hombres estamos mejor en todas las variables. Yo te puedo dar algunos indicadores de desigualdad en términos, por ejemplo, de expectativa de vida. En el mundo las mujeres tienen 5 años más de expectativas de vida respecto del hombre. A mí la cosa de la igualdad me genera cierto escozor porque hasta dónde puede llevarnos. Por ejemplo, ¿cómo soluciono yo la desigualdad en términos de expectativa de vida que tiene el hombre con la mujer? ¿Qué? ¿Mato a las mujeres 5 años antes? El 80% de los homicidios en el mundo se cometen contra hombres. Luego, entre el 75 y el 80% de las personas que no tienen hogar, que viven en las calles en el mundo, son hombres. El 33% más de los egresados de las universidades en el mundo, estoy hablando de rankings mundiales, son mujeres, afortunadamente. Sin embargo, las altas posiciones, los puestos jerárquicos son ocupados por hombres cuando las mujeres están cada vez más preparadas. Tenemos que interrogarnos por qué pasa ese tipo de cuestiones. Te voy a poner un caso. Uno de los países más igualitarios supuestamente son los nórdicos, los países nórdicos. En Noruega entendieron que tenían un gran problema de desigualdad de género porque en las carreras de ingeniería, que son muy bien pagas, al contrario, por ejemplo, de la educación, donde las mujeres tienden a inscribirse como maestras, las carreras de ingeniería tenían una relación de 9 hombres, 1 mujer. Entonces el gobierno dijo, no, acá tenemos un problema. Gran parte de la brecha salarial estriba en este tipo de elecciones. ¿Qué hicieron? Subsidiaron el ingreso de las mujeres a las carreras de ingeniería y con ese subsidio, durante los años en que el subsidio operó, el índice de mujeres que se matriculó en ingeniería efectivamente subió. Ni bien quitaron el subsidio porque pensaron, generamos un cambio cultural y por fin la mujer quiere ser ingeniera, quitaron ese subsidio económico y volvió a ser la relación 9-1. Entonces quizás esto tenga que ver con las elecciones libres y voluntarias que las personas hacen respecto de sus modos de vida y de los trabajos que escogen. Digo, nuestros cerebros, por ejemplo, no son los mismos. No todo es una construcción cultural. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene una masa blanca, lo que se llama masa blanca en el cerebro, mucho más desarrollada que la del hombre. La masa gris del hombre está mucho más desarrollada que la de la mujer. Las conexiones hemisferios que el cerebro de la mujer tiene son mucho más fluidos que los de los hombres. Ustedes tienen ventajas en un montón de cuestiones y los hombres también tienen sus ventajas en otras cuestiones. Yo creo que una sociedad libre se basa en dejar a la gente elegir en un marco de igualdad de acceso. ¿Qué significa igualdad de acceso? Que yo como mujer pueda ser ingeniera. Que no haya una ley que me diga usted no puede ser ingeniera. Ahora, yo no veo que haya igualdad en que un gobierno diga, como no tenemos igualdad en la matriculación de ingeniería, voy a sacarle los impuestos a la gente para dárselo a un tipo de personas porque yo quiero que esas personas ingresen a estudiar ingeniería. Y eso ocurrió muy mal en este país nórdico. Yo puedo darte un montón de otros ejemplos sobre estas cuestiones, políticas de género que han fallado terriblemente. En la Argentina hace 7 años que estamos con políticas de género para reducir los feminicidios. Y los feminicidios crecen todos los años. Quisiera aprovechar la presencia de Agustín, que vino a hablar de unas conferencias que él va a dar, para que nos conteste por qué centrarse en criticar el feminismo y hacerte la precisión de que no podemos hablar del feminismo. Hay diferentes feminismos. El feminismo marxismo es uno, pero hay feminismo negro que reivindica el tema de las mujeres negras. Hay muchísimo feminismo. Yo creo que tú deberías de ampliar un poco el espectro. Pero luego, para poder hacerte la pregunta, no, porque no fue una pregunta, fue una precisión. La pregunta es, ¿por qué hablar tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo, y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay un criterio científico, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo, que es una ideología, como hay muchísimas otras? Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuánto? 10, 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran 2 horas y ahí es donde yo explico las diferencias.
las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, mi libro arranca en el capítulo número 2 haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el posfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Entonces sí, hay muchos feminismos. Que yo critico el feminismo porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto, hay que ver también la otra parte, el 80% de las muertes las reciben los hombres y las violencias dentro de la familia, 1/3 de los muertos son de hombres a manos de mujeres, cosa que jamás se dice. No hable de eso, no hable de eso. Estadísticas, aquí la mujer no mata estadísticas mundiales según la ONU. Estadísticas mundiales, es un ranking mundial. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué yo creo que el feminismo actual, y por qué yo hablo de este feminismo? Porque hoy la teoría del género feminista es la hegemónica dentro del feminismo. El feminismo marxista ya no es hegemónico, el feminismo liberal no es hegemónico. Hoy lo que predomina es el feminismo de género. Punto número 1. Por eso yo lo resumo en eso. Obviamente, si vos me das 2 horas de programa, yo te puedo hablar de todo el resto. Ahora, vamos al punto de la violencia contra la mujer. Yo no creo que el feminismo actual, con su teoría del género, esté solucionando esa violencia. En Argentina nació Ni Una Menos, hace más o menos entre 6 y 7 años. En Argentina aplicamos políticas de género todos los años, cada vez mejor financiadas, y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una política pública tiene que ir a la causa que genera el problema que uno quiere solucionar. ¿Qué dice el feminismo? De la causa de la violencia contra la mujer nos dicen: nos matan o nos golpean por el hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica. Yo no puedo generalizar de esa manera. Yo no veo hombres saliendo por las calles a buscar en grupos de tareas a las mujeres para matarlas y para pegarles. Hay causas que nosotros podremos estar estudiando y que no estamos estudiando porque reducimos a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Hombres contra mujeres, los hombres son muy malos, entonces golpean a las mujeres porque las mujeres son mujeres y entonces las mujeres reciben golpes por ser mujeres. Eso es una tontera, eso no existe. Y ese es el discurso oficial. Es el input de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer, que no dan ningún tipo de resultado, precisamente porque arrancan de premisas que son falsas. ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, la correlación entre la droga dentro de la familia con la violencia contra la mujer? ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer? ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo, por ejemplo? No estamos estudiando causas. No estamos yendo a las causas porque nos gustan las ideologías. Y nos gusta decir, es el machismo. Defíname qué es machismo. No, es porque los hombres golpean a las mujeres. El patriarcado. Es el patriarcado. Esas abstracciones no sirven para resolver. Son categorías dentro de la sociología y la antropología no son científicas. Dentro de la antropología es una categoría evidentemente propia de los orígenes de la antropología de hace 3 siglos que no demarcaban lo que hoy entendemos por esa palabra. Cuando nosotros hablamos de sociedad patriarcal, nos estamos refiriendo a una sociedad donde la autoridad política es la del hombre en su familia. Hoy el hombre no es una autoridad política en su familia. El patriarcado hoy no existe. Hoy la autoridad política en la familia es el gobernador, es el intendente, es el jefe de Estado. Hoy el hombre en la familia no es unidad política, hoy es unidad de producción, nada más. Hay que ampliar la bibliografía, porque tú decir que no hay categoría científica cuando la antropología es una ciencia. Eso es parte del debate. Está respondiendo, habla con datos. Entonces hay que también reconocer esa parte. Mi libro se basa en más de 150 libros que son todos favorables a la ideología de género. De modo que la bibliografía que yo he estudiado en los últimos 3 años ha sido muy sustantiva. Pero de un solo lado, Agustín, a eso me refiero. Exactamente, del lado progénero. Que favorecen la ideología de género. Exactamente. Pero ustedes son los que reivindican la ideología de género. Aquí las feministas no hablan de ideología de género. Perdón, yo inicié esta entrevista haciendo una crítica contra la ideología de género. Justamente mis charlas son contra la ideología de género. Y los libros que yo he estudiado son a favor de la ideología de género porque son los únicos libros que existen. Mi libro es el único libro contra la ideología de género, junto con 2 o 3 más. Las últimas palabras serían las siguientes: pensar distinto no es un crimen. Tener una visión alternativa respecto de lo que se obliga hoy a pensar es simplemente un ejercicio de libertad intelectual. Claro. Yo creo que la llamada perspectiva de género, que es una perspectiva ideológica, a mi juicio, no está ayudando a la mujer en ninguna parte del mundo. A mí me preocupa la violencia contra la mujer y me preocupa tanto que me parece
importante alzar la voz contra una ideología que yo pienso que no está ayudando a la mujer. Por otra parte, yo vengo estudiando estos temas hace años, he dado más de 500 conferencias en el mundo sobre estos temas, y la gente afortunadamente está empezando a escuchar también esta otra parte. La riqueza de la diversidad no solamente está en la diversidad sexual, también está en la diversidad intelectual.